Aquí estamos de nuevo, segunda y última parte ya, podríamos decir, de nuestro Ni Más Ni Menos. Tiempo para debatir, tiempo para tertulia de los temas que hoy les hemos propuesto. Vamos a comenzar de nuevo con Rosa Trapiello. Yo no quiero extenderme en la presentación porque los temas son, desde luego, largos, extensos y van a dar mucho que hablar. ¿Te sigue ratificando, Rosa, en que el cine español, a pesar de lo que ahora va a decirte Gonzalo seguramente, por ejemplo, debe recibir esas subvenciones, el cine, bueno, y la cultura totalmente, general, ¿no? Totalmente. Me reafirmo y, vamos, estoy no súper convencida, es un hecho de que la cultura tiene que estar subvencionada. Quizás antes nos quedó por hablar, y sea un tema que haya que tratar, que seguramente Gonzalo ahí sí va a estar de acuerdo, hablar del mecenazgo. O sea, el mecenazgo como tal, aquí prácticamente lo desconocemos, pero... Hombre, el PP no, el PP tiene... Esos partidos políticos sí tienen un mecenazgo. Sí, tal como se conoce, por ejemplo, en Estados Unidos, donde más funciona el mecenazgo, sería algo que sería bueno que aquí lo pusiéramos en práctica. En Estados Unidos, el ciudadano y los ciudadanos y ciudadanas están muy concienciados en apoyar actividades culturales y todo tipo de eventos culturales, porque la desgravación es altísima. No solamente las grandes empresas son las que participan en exposiciones o en eventos o en museos, sino también ciudadanos que anónimamente pueden aportar $200 o 300, pero luego en sus declaraciones de la renta, o bueno, como allí se llame jurídicamente, les puede llegar a desgravar hasta el 80%. Por lo tanto, es súper interesante. Lo que pasa es que aquí en España, bueno, pues o no quieren o no pueden o no les apetece. Gustavo, bueno, si subvencionamos el cine nos da derecho luego a hacer descargas también, es la ventaja que tiene, ¿no? Ese argumento venía más bien antes por lo del canon, y ahora como ya no hay canon ya no se pueden hacer descargas. Pero, vamos a ver, el tema no queda otra hoy. Es decir, no es el sistema que tiene que ser. Cuanto menos participe el Estado en la actividad privada, mucho mejor. Pero no queda otra, evidentemente. Hoy no hay herramientas fiscales ni de estímulo para que los particulares hagamos crowdfunding. Eso es así de fácil, ¿no? Decía Rosa, en Estados Unidos es que es muy sencillo. Oiga, mire, usted puede destinar tal porcentaje de su declaración de la renta directamente a actividades culturales o deportivas o como usted quiera, o a ONGs. Pero ojo, de lo que usted tributa, no de la base, porque aquí está el meollo. Es decir, si el Estado se gasta 5 euros de mis tributos en subvencionar el cine, oiga, no, cojo yo mis 5 euros, me los descuento de lo que tengo que pagar y se lo doy a la película que a mí me interese, y a lo mejor le puedo dar 20 a la película, al músico, a quien uno quiera. Toda participación pública en cualquier ámbito lo que va a generar es lobbies de interés, lobbies de presión, concentración de poder, y sobre todo lo que va a hacer es reducir mucho la calidad. Y la prueba es que el cine español, aunque no guste, salvo excepciones, es para llorar. Salvo excepciones. Y precisamente esas excepciones no suelen tener subvención. Es una cosa curiosa. Es decir, el que se rasca el bolsillo, se rasca la cabeza y trabaja, ese hace un buen producto. Al que le dan el dinero, hace un producto bueno, malo o regular. Si a eso unimos, por ejemplo, lo que dice el libro verde de los derechos de autor de la Unión Europea, eso ya es un chiste. El libro verde lo que dice es que los derechos de autor son excepcionables cuando el producto sea de calidad. Y dices tú, coño, fantástico. Es decir, si el producto es útil, no hay que pagarle al autor. Ahora, si el producto es una mierda, hay que pagarle. Esto no hay Dios que lo entienda. No se puede decir de otra forma. Es decir, estamos procurando que la cultura sea mala, sea una cultura, sea una bazofia. En el siglo de oro, y pongo siempre este ejemplo, no pagaba el Estado a los artistas, y se escribía y se componía más que nunca. Pagaban los mecenas, pagaban los nobles. Era el Estado. Los papas, los Médicis eran el Estado, Gonzalo, eran el Estado. Para mí el problema fundamental en el tema de la cultura en general, pero con el tema de la cultura más, es la discrecionalidad. Porque si uno dice, necesitamos una autopista, el ingeniero puede decir, mire, necesitamos una autopista dado el tráfico previsto así o así. Pero en la cultura, ¿quién decide? ¿Por qué esta y no esta otra? Y como por definición los recursos son limitados, ¿quién decide a qué película, a qué obra de teatro, etcétera, etcétera? Entonces, yo lo eliminaría principalmente por eso. Ahora, si a mí me dicen, mira, vamos a subvencionar la Escuela de Teatro de Pumarín, por supuesto, no hay ningún problema. Que una ciudad tenga un teatro pequeño, digamos, ya sería una discusión de matices. Pero subvencionar una película con un presupuesto millonario me parece un despropósito. Para que el teatro esté como ahora.
nada. Todos los teatros son públicos y la programación pasa como lo que hablábamos la semana pasada con nuestro amigo Pla, o con el amigo de quien sea. No, hombre, no, al revés. Pero al además, revés. Si es que no tiene que entrar en ningún sitio. Vale, pero digamos, sería una discusión menor. A lo que voy. Si haces excepciones, al final pierdes. No, bueno. Bueno, déjeme que les presente a Inmaculada Lomba, que se incorpora hoy a esta tertulia. Es abogada y presidenta, recalco del sector administración local del sindicato CESIT. Buenas noches. Inmaculada, buenas noches, bienvenida. Sobre este asunto luego hablaremos de temas que probablemente puede decir muchísimo más, pero me imagino que sobre esto de la cultura también tendrá su opinión, ¿no? Sobre si debe ser subvencionada o no. Sí, yo entiendo que el problema no está en que se subvencione la cultura, sino en cómo se subvenciona, cómo se tramitan esas subvenciones, quién recibe los proyectos, cómo se valoran, en fin. Si lo hace la administración pública, que realmente lo que decía Rosa, los Medici eran el gobierno, el Estado, yo estoy de acuerdo con eso. El problema es que aquí, pero aquí está todo muy politizado, entonces ahí es donde yo creo que cometemos el error. No hay que hacer política, hay que hacer buena cultura, de buena calidad, y valorar los proyectos, no la ideología. Ahí está el problema. Y luego pedir resultados, porque todos sabemos cómo se hacen luego las justificaciones de subvenciones, en las que vale todo, desde el vaso de whisky que se toma un señor después de hacer la obra de teatro, hasta los puros que se fumaban algunos, ya sabemos todos, ¿eh? Entonces un poco también el control. A ver, o sea, tiene que haber subvención a la cultura, pero con rigor. Bueno, una última tanda sobre este asunto, lo último que queráis decir, Rosa, Diego, Gonzalo, para cambiar de tema. Bueno, pues no puedo estar de acuerdo con Gonzalo en que dice que cuanto más subvención, peor producto. Pues eso es totalmente... no tiene justificación, eso que ha dicho Gonzalo. Entonces nos encontraríamos que hubo películas con unos éxitos de taquilla en España tremendas, y voy a poner un ejemplo, aquella de La señora del Quinto. Hubo grandes éxitos económicos que eran temas totalmente infumables. Entonces, si vamos por ahí, malo. El cine es un arte que es muy caro. Un artista, un director de cine no puede de ninguna manera asumir una película. Un director de cine es un artista. Lo crean unas personas o no lo crean, es un artista. Y un artista, un director de cine no puede asumir el pagar una película, y tiene que haber unas subvenciones y unas ayudas, pero yo repito, como he dicho antes, cómo, cuándo, dónde y por qué. Es objetiva la cultura, o sea, un guión, un proyecto, un especialista, que los hay, puede ver un guión, puede leer un proyecto y puede decir: esto a lo mejor no tiene el éxito de público que millones de personas vayan a ver esto, pero esto es una obra digna. Entonces, el cine es, sí, Gonzalo, el cine es la forma en la que todo el mundo, cada vez que se habla de cine, la gente echa mano a la pistola aquí. Vamos, que no. No, pero eso es verdad. En la laboral, por poner un ejemplo local, en la laboral Ciudad de la Cultura, en el teatro de la laboral, ha habido espectáculos donde había más gente sobre el escenario que viendo la representación. No solamente en la laboral, en más sitios. Y alguien se ocupó incluso de hacer la media, de dividir el presupuesto entre el número de asistentes. Ahí estamos. Y es hasta posible que la obra fuese artísticamente, cuando alguien me defina lo que es el arte, aparte de aquel chiste que hacíamos de niño, que el arte es pasar frío, no, cuando alguien me lo defina, artísticamente puede ser buenísimas, pero si la gente no las ve, es un mal producto. El arte, el arte se hace para su consumo. Los libros se escriben para que se lean, las películas se hacen para que se vean, los cuadros se pintan para que se vean. Evidentemente, si no los leen, no los ven, debe ser tu ídolo, y Torrente, ¿no? Porque a lo mejor me gusta en ocasiones alguna película más de Schwarzenegger que La pasión de Camille Claudel, que es la película que recuerdo como la más artística que he visto en mi vida, y no me suicidé en el cine de milagro. Es decir, el arte muy rápido, Diego, por acabar, disfrute venga. y entretenimiento del alma y del espíritu. Es tan subjetivo que todo es arte, eso no es discutible, y yo no mediría la calidad por la audiencia. Pero precisamente por eso, como es tan difícil de determinar, yo, y máxime habiendo otras necesidades no cubiertas, yo diría que el Estado se retire de eso e implantar el sistema como en Estados Unidos, que cada uno
aporta donde quiera y puedes grabar una parte de su impuesto y nada más, y sería económicamente mucho más eficiente, y los artistas tendrían que preocuparse más que en vez de tener conexiones en política. El cine, a pesar de lo que muchísima gente crea, en Estados Unidos está subvencionado, está muy subvencionado, o sea que peor para eso. ¿Tú quién puso el ejemplo contrario? No nosotros. Bueno, cambiamos de asunto. Hace unos instantes ya lo han podido escuchar ustedes en la entrevista que manteníamos con Gonzalo, el tema de la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Después de lo que hemos escuchado además a Gonzalo, hay dos novedades. Una de ellas, lo veo ahora mismo en internet, que Rajoy considera injusta y equivocada la sentencia sobre la doctrina Parot, y otra en la que se dice: Inés del Río ha cumplido ya con la sociedad y de manera muy dura. Os propongo un juego. ¿Quién creéis que ha dicho eso? A ver, así a bote pronto, porque os va a sorprender, ¿eh? Un párroco del País Vasco. Pero si dices que nos va a sorprender, tengo miedo que sea el que encabeza el PP Vasco ahora mismo. No, el fiscal superior de justicia del País Vasco es el que ha dicho esto. Bueno, obviamente bueno. Está contaminado y parece evidente que lo va a denunciar. Bueno, yo después de oír la intervención de Gonzalo, que ha sido una visión completamente diferente a todo lo que hemos estado oyendo hasta ahora sobre el tema, es difícil opinar. Yo evidentemente no soy jurista, no sé de leyes, opinas casi más con el corazón, porque está uno del lado de las víctimas y de los que sufren, no de los terroristas. Después de oír la versión de Gonzalo, pues yo estoy espeluznada, porque si tal como él nos explicó esto podía haberse hecho de otra manera, yo no voy a hablar aquí de que haya conspiraciones, pero casi. Luego hay otra cosa que a mí me extraña muchísimo, que es que yo ayer oía unas declaraciones del representante de los terroristas con una versión muy extraña, algo que no nos tienen acostumbrados. Decía que no iban a hacer, no iban a expresarse con demasiada alegría de la excarcelación de sus terroristas para no herir a las víctimas. Eso jamás lo han dicho. A mí esto me lleva a pensar que hay algo más que no nos están contando, que alguien nos está engañando, y desde luego, después de oír lo que Gonzalo ha explicado, yo estoy perpleja. Gonzalo. Pues reiterar un poco lo dicho, no extenderme, y sobre todo volver a detenerme en el artículo 1, apartado D del Estatuto del Consejo de Europa, que, como digo, es quien da amparo, quien da cobertura tanto a la Carta Europea de Derechos Humanos como al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Los asuntos relativos a la defensa nacional no son de competencia del Consejo de Europa. La defensa nacional es muy amplio, muy elástico, ahí cabe prácticamente todo. Efectivamente, mira, hay un concepto clásico que habla de la defensa nacional como que da defensa frente a la amenaza exterior. En el plan estratégico del Reino Unido la definen, probablemente la definición más moderna, es de 1994, creo que es, dice que la defensa nacional la equipara a la seguridad nacional, y dice que es aquello que promueve o procura que la gente pueda llevar adelante su vida diaria con libertad y confianza. Es decir, si tenemos alguna duda, el terrorismo es seguridad nacional, evidentemente, porque ya decíamos, atacan a la forma de Estado. Pero es que, ojo, excarcelaciones masivas de delincuentes peligrosos también van en contra de que la gente pueda llevar adelante su vida diaria con libertad y confianza. Es decir, si a un violador múltiple lo ponemos en la calle mañana, evidentemente la libertad en la vida diaria y la confianza en la seguridad en la vida diaria se terminan. Por tanto, a mí me parece que es incuestionable que esto es una cuestión de seguridad nacional. Ahora, más allá de ese tema, una cosa que ya se mencionó, que es que resulta inexplicable cómo durante 3 gobiernos, durante casi 20 años, con tantos ministros de justicia, tantos diputados en la Comisión de Justicia, nadie fue capaz de modificar el Código Penal, en una época en que el terrorismo estaba plenamente activo. Ahora, si uno mira la sentencia del Tribunal de Estrasburgo, digamos como si fuese un austríaco, uno dice, bueno, es una interpretación de la ley, cambió la interpretación, hay que hacerle caso. Claro. Pero cuando uno se entera que el ponente es el representante de España en ese tribunal, que es Luis López Guerra, que fue diputado en la lista del PSOE por Madrid, que fue secretario de Justicia en la primera legislatura de Zapatero, y que Zapatero, que él apostaba por la negociación y la entrega directamente, lo promueve al Tribunal de Estrasburgo, y cuando Javier Borrego, que es el antecesor español en el cargo, explica que la opinión del ponente, o sea, es capital
porque prácticamente es como dicen, bueno, lo que diga el local le hacemos caso, porque de hecho Javier Borrego fue el que consiguió que el mismo tribunal aprobara la ilegalización de Batasuna. Sí. Entonces uno dice, ¿esto qué es? Esto ya deja de ser justicia y otra vez entramos en el terreno de la política. Entonces ya digamos que me parece menos respetable la sentencia. Inmaculada. Yo, bueno, no quiero causar alarma social con algunas opiniones que hizo antes Gonzalo. Desde luego, bueno, como cualquier ciudadano, me gustaría que esta sentencia no se aplicase en España, pero yo creo que sí que aquí hay una responsabilidad, como decía Diego, de los legisladores que durante tantos años no fueron capaces de modificar, o sea, adaptar esta doctrina a una norma, porque los jueces, en definitiva, lo que más les respalda a la hora de aplicar el derecho son las normas, evidentemente. La doctrina está ahí y es una interpretación. Entonces, esta interpretación en España era acorde con nuestro Estado de Derecho, pero bueno, ahora vemos que según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pues puede ser restrictivo para estas personas que estaban afectadas y que se les está aplicando esta medida con asuntos anteriores al año 2003. Entonces, yo quiero confiar en el sistema judicial. Creo que los 17 jueces no se han equivocado, sino que han aplicado esta sentencia porque tenían que aplicarla, y que puede haber juego político detrás, evidentemente. Evidentemente yo creo que sí que hay cuestiones políticas. También sabemos que hay órganos de los tribunales que sí están politizados y en fin, pero bueno, yo me gustaría seguir confiando en el Poder Judicial y en la independencia del Poder Judicial. Claro, tú como jurista, ¿estás de acuerdo con Gonzalo en que se podría haber hecho algo que no sea aplicar inmediatamente la sentencia, ¿no? Yo creo que eso que está argumentando Gonzalo quizá fuera una cuestión más de una cuestión más política que jurídica, entiendo yo, ¿eh? Me hace permitir que haga una precisión respecto de lo que ha dicho, que la independencia del Poder Judicial. Es que esto no es Poder Judicial. Esto no es Poder Judicial de ningún país. Esto es un órgano político nombrado por el Consejo de Ministros del Consejo de Europa. Es decir, son designados directamente por eso. De hecho, no son jueces, no tienen por qué ser jueces. Es más, no tienen ni por qué ser juristas, técnicamente. Pueden nombrar a quien quieran, tienen absoluta libertad. Por lo tanto, tratar de asimilar una decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos porque se llame tribunal, que viene a ser como un tribunal de oposiciones, a un órgano judicial español, vamos, es inconsistente totalmente. No, yo lo que me estaba refiriendo era a los jueces españoles de la Audiencia Nacional, que son los que han puesto en libertad, en este caso, a la terrorista. No me estaba refiriendo al tribunal. Por eso decía, Nacional ya no me opinión antes. Sí. Por eso decía, bueno, y además, bueno, pues ya lo comentamos, pero yo entiendo también que los jueces de la Audiencia Nacional están por escalafón, que es cierto que hay muchos magistrados que no quieren ese puesto, ni aunque les den el oro y el moro, porque vamos, te condiciona no solo tu vida profesional sino privada. Todos los jueces están por escalafón. Eso lo increíble es la torpeza, digamos, de los buenos, que permiten que uno que pertenece, digamos, a la visión minoritaria, queremos creer, de la interpretación del derecho español, entre a Estrasburgo, convence a los demás, consigue la sentencia y la audiencia la aplica en 24 horas. Ese es porque si no, tengo que pensar mal y decir, no es la visión minoritaria, es uno que está enviado, amparado por el poder político, y que el poder político está de acuerdo con esto. Entonces ya tenemos que llegar a una conclusión repugnante. Que es, por otro lado, la única que podemos llegar. Oye, Gonzalo, cuando has escrito sobre este asunto en diferentes foros, dando tus explicaciones, ¿ha habido gente del PP que te ha dado la razón? Pues sí. En concreto uno de los foros es mayoritario el PP de Madrid, y creo que tuve mi récord de me gustas, algo así como 100 y pico me gustas tuve en una página de gente PP Madrid. Sí, es verdad que es una página muy cercana a la corriente de Esperanza Aguirre, es decir, vamos a hablar del PP bueno, ¿no? Pero del PP al fin y al cabo. Bueno, no sé si queréis apreciar algo más sobre este asunto. Bueno, pues yo que me siento engañada y estafada por este gobierno, por los anteriores, y que a mí esto me parece vergonzoso para las víctimas, vergonzoso para tanto sufrimiento que hubo en este país, y ver la sonrisa de esa etarra que mató a tantísimas personas, y que todas esas familias vean cómo esa mujer, que sí ha cumplido no sé cuántos años, pero desde luego
ha estado en una cárcel, pero no se ha arrepentido ni una sola vez. Me estaba acordando de una cosa, que cuando la gente dice, para mí con razón, que 23, 20 y pico de años no son suficientes para compensar el asesinato de X número de personas, los buenistas dicen, entonces tú estás hablando de venganza. Pues sí, porque la justicia es venganza, y justamente Adam Smith definía la justicia como la venganza, hasta el punto en que es aceptable para un tercero imparcial. Entonces, y esto claramente por un tercero imparcial no cierra. Sí, Inmaculada. Sí, por último, que en relación con lo que dice Diego, que claro, a mí ahora me gustaría saber si el partido que nos está gobernando actualmente, el partido de Mariano Rajoy, si defendiendo, bueno, pues la opinión pública en general se atrevería a modificar el Código Penal y poner otra pena diferente para los terroristas, por ejemplo, para delitos tan graves como los que están ahora afectados y que no se les podrá aplicar la doctrina Parot. Bueno, señores, hablamos de otras cosas porque la actualidad manda. Hoy hemos conocido los datos de la encuesta de población activa. Nos quedan 2 minutos, así que se los voy a dedicar casi a Diego para que nos diga él si esos datos que hablan de un descenso del paro, creo de 72.000 personas, redondeando, son el principio del fin. ¿Eso significa que ya estamos saliendo, como nos insisten en decir, Diego? Digamos, sí, nosotros en mi estudio, en el informe que enviamos a nuestros clientes, hace ya 9 meses que venimos anticipando esto, o sea que eso desde ese punto de vista no nos sorprende. Ahora, para que la gente lo entienda, ¿cuál es la importancia de estos datos? Esto es, si fuese un combate de boxeo y durante 6 rounds nos estuvieran golpeando y tenemos los ojos hinchados y nos está sangrando una ceja, bueno, ahora en el 7º asalto la ceja sangra menos y estamos esquivando los golpes. Es mejor, pero no más que eso. Claro. Entonces, sigue habiendo menos empleo que hace un año. En Asturias cae más el empleo que en el conjunto de España. Y el paro ha tenido el menor incremento interanual, es decir, comparando el tercer trimestre de este año con el tercer trimestre del año pasado, el menor incremento de lo que va de crisis. Entonces uno dice, bueno, bien. Pero la tasa de paro sigue siendo del 26%. Y digamos, sí, quiero decir, es un buen dato, pero tengamos la imagen del boxeador esquivando los golpes. Está mejor, pero todavía hasta ganar el combate le falta bastante. Y nos quedan golpes por recibir todavía, me temo. Bueno, no, yo creo que los vamos a poder esquivar. Lo importante es que peguemos a alguno de nosotros. Bueno, por cierto, que los príncipes ya están en Asturias, han llegado este jueves, en Oviedo. Hablábamos antes de eso, antes de entrar en antena. ¿Creéis que va a haber muchas protestas? Es el momento para que... Porque hay varias, Compromiso creo que es uno de ellos, y hay varios más que lo han planteado. Muy rápido, Rosa. Sí, bueno, pues lo que se oye en la calle es que sí, pero ya el año pasado hubo muchísimas y no nos lo contaron. O sea que... Tampoco fue para tanto. Bueno, Rosa, muchísimas gracias por estar aquí. Igualmente a Diego, Gonzalo e Inmaculada, gracias a los 4 por estar en este debate, tertulia con el que finalizamos ni más ni menos. Volvemos la próxima semana. Buenas noches.